Buenas tardes, hermanas. Gloria al Señor que estamos juntas otra vez para estudiar la meditación que el Señor tiene para nosotros hoy. Y vamos a ver, en la semana 5 empezamos hoy. El tema de la semana 5 es corazones en comunión. Vamos avanzando en este estudio de el corazón del creyente, un santuario de Dios. Acuérdense, son 10 semanas, vamos exacto, en la mitad, la semana 5, el día 1. Y ahora ya entramos, el tema es el lugar santo. Ya hemos estudiado la parte exterior del tabernáculo, ahora ya vamos a entrar en la parte que está tapada, la parte de donde está la presencia de Dios. Vamos a leer el tesoro de hoy y oremos para que el Señor nos hable por medio de su palabra. El tesoro de hoy está en el Salmo 91, un salmo muy hermoso, muy conocido, en el versículo 4. Salmo 91, 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Prácticamente es la misma palabra escudo. Adarga también es un escudo, o sea, es una protección. La verdad, eso comentábamos con nuestra hermana Consuelo cuando estábamos empezando, ¿no? De que cuando uno se siente nervioso, un poco temeroso por las cosas que pasan, a veces las noticias son muy fatalistas, ¿no? Todo parece que ya todo se acaba, ¿no? Mucha negatividad, solo buscan cosas que sean dramáticas como para hacer más, porque de alguna manera como que eso nos atrae y la gente, como a veces se dice, quiere estar en el chisme, ¿no? Si hay un accidente y si hay sangre y eso, y la gente, ay, quiere saber qué está pasando, ¿no? Y las noticias sacan ventaja de eso, de esa curiosidad, de ese deseo y a veces nos inquieta el espíritu, nos pone ansiosos, ¿no? Pero qué bonito el salmo, como dice, debajo, el Señor con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. La protección, el escudo y adarga es su verdad, su palabra. Cuando uno se siente así, tiene que leer, perdón, tiene que leer uh, la palabra para empezarse a proteger precisamente de esos espíritus de depresión, de amargura, de inquietud. Bien, esta semana estamos invitados a través del estudio a contemplar y a atravesar la primera cortina que oculta el santuario, lo que llamaremos el tabernáculo, o sea, las últimas dos partes de esta tienda. Ahora tenemos la oportunidad de entrar en el lugar santo, el centro del servicio y la comunión, ¿verdad? Ya dejamos el atrio, la parte de afuera, y vamos a ir pasando la cortina. Determinaremos el perímetro del tabernáculo y lo distinguiremos del lugar santísimo. Nos maravillaremos ante la aparición del candelabro y la mesa del pan de la proposición. Ah, vamos ahora para pedirle al Señor su guía. Amado Señor, te damos gracias porque tú prometes ser ese ser que nos abraza, Señor, nos protege. Señor, gracias por tu palabra que es como un aceite que, Señor, sana, que refresca, Señor. La agua de tu Santo Espíritu, Señor, o el agua de tu Santo Espíritu es la frescura que necesita nuestro espíritu, Señor, para limpiarse de la contaminación de este mundo, Señor, de el sistema de este mundo que siempre es contrario a tu voluntad. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento para ver a Jesús, Señor, en esta lección, Señor, en tu palabra, para ver su obra y ver su gran amor para con nosotros, Señor. Gracias por ese abrazo y esa protección, ese lugar seguro donde podemos encontrar refugio, Señor, y
y protección. Te bendecimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, aquí están las preguntas que vamos a contestar durante las clases de esta semana, semana 5. Las preguntas principales hoy vamos a ver qué debía abordarse en el techo de lino fino. Cada pregunta encuentra la respuesta en un día. Ese es el de la del día 1. La del mañana va a ser qué sucedió con la vara de Aarón. La tercera pregunta dice, ¿a quién envió Cristo para darnos combustible para que seamos la luz en un mundo oscuro? Obviamente va a ser referencia al candelabro, ¿no? El candelabro necesitaba un combustible, un aceite para que pueda prenderse y dar la luz en ese lugar oscuro, ¿no? Porque estaba tapado, no entraba nada de luz, solo la luz que alumbraba era la luz del candelabro. La pregunta para el día 4 va a ser ¿con qué frecuencia debía haber pan en la mesa? ¿Verdad? Esa era una mesita con el pan de la proposición, se llama. Y la última pregunta es, ¿qué nombre se da Cristo a sí mismo en Juan 6:32? Así que esas serán cuando acabemos la semana, pues vamos a haber aprendido la respuesta para estas preguntas. Aquí les puse una foto del lugar santo. Aquí está la mesa y aquí tenían que estar los panes, el candelabro a mano izquierda y justo antes de la entrada al lugar santísimo estaba el altar de incienso. Entonces estos eran los tres mobiliarios que se encontraban en el lugar santo, que es la entrada, o sea, el lugar primero de la construcción, ¿verdad? O sea, ya cerrado. Como pueden ver, las paredes estaban cubiertas de oro y todo este mobiliario era de oro también. O sea, ya cuando está la presencia de Dios, se usa en ese material. Acuérdense que para afuera era el bronce y ahora ya es hecho de oro. Pero vamos a ver acá otra foto también de otro ángulo. No, aquí se está viendo desde el lado, sería el lado sur. Acá lo está viendo desde el lado este, o sea, como la entrada, ¿no? Así estaría alineada los muebles, ¿no? Aquí se puede ver, acá está el lugar santísimo, donde solamente iba a estar el arca del pacto, pero ahorita vamos a estar meditando en esta área del lugar santo, ¿verdad? Aquí está el candelabro y la mesa el altar de incienso, ¿verdad? Vamos a leer dos porciones en las escrituras porque la idea es de que aquí a este lugar ya solamente podía entrar los sacerdotes, no el pueblo común. Solamente Aarón y sus hijos podían entrar y como veíamos ayer los levitas podían entrar acompañados de ellos cuando ya todo esto estaba envuelto, cubierto para movilizarlo. Ese era el único tiempo en que los levitas podían entrar. De otra manera, en este lugar solo entraba Aarón y sus hijos y en el lugar santísimo solo Aarón una vez al año. Así que era muy limitado el acceso al lugar, a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero esto no nos debe de entristecer porque gracias al Señor Jesús vamos a escribir la frase en la que aparece la palabra sacerdote o sacerdocio y vamos a abrir en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, una porción muy conocida. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y usted escriba en la línea que se le ha provisto ahí la oración donde aparezca la palabra sacerdote o sacerdocio. Y dice, Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea que podemos escribir ahí, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Y sigue la oración, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, un pueblo comprado por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el Señor nos ha dado una identidad con Él, ¿verdad? Somos un linaje escogido, o sea, tenemos por Cristo Jesús realeza, ¿verdad? Tenemos en nuestra sangre el sacerdocio, un llamado a servir, ¿verdad? Esa es la idea del sacerdote, un siervo. Apocalipsis 1, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Y aquí en el versículo 6 sería lo que vamos a escribir aquí, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salud. Así que el Señor dice Jesucristo, Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primero de esta nueva resurrección. Él es el soberano de los reyes. Él nos ha amado y nos ha perdonado, nos ha lavado y nos ha hecho. Ven el proceso, ¿verdad? Él nos ama, por eso nos perdona, nos limpia a través de su sacrificio, nos hace reyes y sacerdotes. Así que tenemos un llamado a servir a Dios, a bendecir a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Y dice, para Él va a ser siempre la gloria. Así que si usted ha aceptado el regalo de la salvación de Cristo, es parte del sacerdocio real de su reino actual. Tiene permiso para entrar en el lugar santo. Qué bendición, ¿no? El pueblo judío no tenía ese privilegio que nosotros, sin ser judíos, por Cristo Jesús, ahora tenemos en su nombre. El derecho de ser hechos hijos de Dios y de tener permiso para entrar al lugar santo. Seguiremos en el lugar santo el mismo procedimiento que usamos con el atrio. O sea, estudiaremos la estructura de afuera hacia adentro. Acuérdense que el Señor dio las especificaciones de adentro hacia afuera, porque todo venía de Dios. Todo, la salvación, todas las habilidades, todo viene de Dios. Pero para nosotros va a ser al revés. Como humanos, vamos viendo de afuera para adentro. Éxodo 26 habla de los materiales que se utilizaron y de la instrucción para el diseño de las cortinas del tabernáculo. Ese es Éxodo 26. Éxodo 36 cuenta cómo los constructores cumplieron las instrucciones tal como les habían sido dadas. Vamos a leer en Éxodo 36, desde el versículo 20 en adelante, algunas de las especificaciones que ellos siguieron para las cortinas. Acuérdense que ahorita vamos a estar en el lugar santo, todavía apenas vamos a estar por la cobertura, las cortinas. En los próximos días vamos a estudiar los diferentes muebles que estaban adentro del lugar santo. Así que Éxodo 36, 20 dice, además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia. Acuérdense en eso, la madera que usaron fue esa madera perdurable, que habla de la naturaleza humana del Señor. Eran derechas, o sea, paradas para arriba las tablas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, o sea, era alta, para arriba 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra, así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Aquí puse una foto para que podamos entender. Entonces está hablando de estas tablas que van paradas, ¿verdad? Habían 20 del lado sur, acá por donde dice al mediodía, y 20 del lado de acá del norte, ¿verdad? Entonces, esas tablas aquí en las basas, que lo que vemos aquí dice que eran hechas de plata.
Entonces, estas eran de madera de acacia cubierta de oro sobre las basas de plata, ¿verdad? Y tenían, dice, dos espigas, las de acá, para conectarlas una con otra, así como unos aros, ¿verdad? Así que el versículo 25 dice, y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Entonces, 20 acá y 20 acá, 40, por eso tenían 40 basas, ¿verdad? Dice, con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de una tabla. O sea que ponían dos por cada tabla, dos bases, ¿verdad? Hechas de plata. Versículo dice 27. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para la esquina del tabernáculo en los dos lados hizo 2 tablas y las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16. 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. O sea, estos círculos, estos arcos iban a pasar una barra de madera también bañada en oro para que sostenga todas las tablas que estaban conectadas. Ahora estos círculos iban a meter un palo ahí en la mitad, una barra. Dice versículo 33. Dice, e hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Bien, las tablas o marcos se colocaron en bases de plata. Estas tablas estaban conectadas formando 3 paredes estables, o sea, porque la entrada no iba a tener pared, sino unas columnas nomás. Entonces, las paredes estaban en el lado norte, sur y oeste, y dejando un espacio para la entrada a un lado, que sería aquí en el lado este. Los versículos 31 y 32 nos dicen que habían 40 barras, 31 y 32. Hizo también las barras de madera. A ver, vamos a ver eso. Las barras en el versículo 31 y 32, no, eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5. Estaba confundida con el número de arriba que dice que eran 40 basas, pero estamos hablando de las barras. Las 5, aquí en el versículo 31, 5 barras de madera para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Entonces aquí iban a haber 5 barras en cada lado y todas fueron cubiertas de oro. 5 barras que conectaban las tablas en 3 paredes del tabernáculo. 4 de esas barras se apoyaban en aros de oro, alineados a la perfección, colocados en la parte exterior de las 3 paredes. La quinta estaba insertada en un orificio que atravesaba el interior de las barras, conectándolas con una superficie común. O sea, aquí las barras las ubicaban de una manera que conectaba todo. O sea, era la base, por decirlo así. El tabernáculo tenía 20 tablas en las paredes del norte y sur. El tabernáculo medía 30 codos de frente a fondo, o sea, de aquí de la entrada hasta el final, 30 codos y 10 codos de alto. Acuérdense, en el codo vendría a ser de un hombre desde el codo hasta la punta del dedo más largo. Serían como casi 2 pies o tal vez, sí, como 2 pies. Entonces estamos hablando. Si son 20 de largo, son 60 pies de, de largo por 10, sería por 20 de alto. El tabernáculo no tenía un techo sólido,
Eso es importante, sino que había 4 grandes toldos que estaban teñidos, o sea, 4 cortinas, y caían colgando sobre los lados norte, oeste y sur. O sea, las cortinas iban a cubrir el tabernáculo. Este, en perfecto orden, no podían poner las cortinas así nomás, tenía que llevar el orden que el Señor les dijo. Una vez más, avancemos desde el exterior al interior. Entonces, las cortinas las vamos a estudiar de arriba para adentro, de afuera para adentro. Ok, dice, la mayoría de los eruditos coinciden en que, porque la palabra del Señor en Éxodo 26:14, hay en una versión, creo que es la Biblia de latinoamericana, que dice que usa la palabra marsopa. O sea, nosotros en nuestras Biblias aparece la palabra tejón, pero muchos de los estudiosos creen que esa marsopa es una piel de un animal que se llama manití. Vamos a leerlo aquí. Dice, una vez más, avancemos desde el exterior al interior. La mayoría de los eruditos coinciden en que se trata de pieles de manatí, un mamífero herbívoro propio del Mar Rojo, que se utilizaba para hacer sandalias. Este manatí, si es el mismo, no sé si en el Mar Rojo sea diferente a los nuestros, pero yo sé que en algún momento han de haber ido a SeaWorld y hay uno que se parece como un león marino que es bien gordo, ¿verdad? Y que no es foca, pero parece como el manatí, parece un humano. Dicen que los marineros creían que ya como no comían y como andaban mucho tiempo en el mar, a veces veían a los manatí como sirenas, porque parecen el cuerpo, parece humano, pero el manatí tiene la piel gruesa, ¿no? Para, imagínense, las usaban para hacer sandalias, pero no se ve una piel atractiva, ¿verdad? No parece algo muy bello para ver, ¿no es cierto? Pero solo aquellos que podían entrar contemplaban la hermosura que estaba adentro, oculta en el interior. O sea, si alguien la veía por fuera, decía, veía esa piel, ¿no? Y decía, qué raro, ¿no? Eso como feo, esa piel, pero gruesa, ¿no? O sea, que protegía contra el clima, ¿no? El sol, ¿verdad? Pero esto tiene un simbolismo, dice, ¿cuánto nos recuerda esto a la apariencia de nuestro Señor? Veamos Isaías 53:2. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Isaías 53:2 dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, o sea, no había atractivo, dice, ni hermosura en el rostro del Señor. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, el Señor no vino con un cuerpo extravagante, así que sea muy llamativo, ¿no? Era común, el Señor eh, fue sencillo, ¿no? Aún en la apariencia que él agarró, pero dentro de él, o sea, la belleza, este tabernáculo representa eso de que el Señor venía velado en un cuerpo sencillo, un cuerpo que no tenía mucho atractivo ni parecer o hermosura. También Colosenses 2:9 nos explica dónde estaba la hermosura de él. Y dice, porque en él habita corporalmente ah, toda la plenitud de la deidad. O sea, en él estaba toda la divinidad, toda eh, el ser Dios, ¿no? O sea, él, a pesar de su, como dice aquí, falta de ser atractivo, él en sí mismo tenía la belleza de Dios,
la hermosura que solamente Dios tiene, ¿verdad? Así que ese es la idea que nos da el tabernáculo, ¿no? Por fuera nadie podía darse cuenta, juzgando por las características físicas, no podían darse cuenta que lo de adentro, la belleza que él traía como el Dios encarnado, ¿no? Pero Éxodo 26:14 también nos menciona la segunda cortina. Dice, apenas cruzando la cortina exterior había una cubierta de pieles de carneros teñidas y vamos a ver de qué color. Ahí pueden contestar. Éxodo 26:14 dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Ahí está. La primero, esa piel de tejón o la del manití, que es gruesa, y de ahí venía la piel de carnero, pero tenía que ser teñida en rojo, ¿verdad? Noten lo que esto va a simbolizar. El carnero fue una ofrenda de sacrificio aceptada como sustituto del amado hijo de Abraham, Isaac. El carnero también fue el sacrificio aceptable para la congregación de los sacerdotes del tabernáculo. Cuán bella figura de nuestro Señor resucitado, Jesucristo, son estas pieles rojas de carnero. Entonces vemos su humanidad, ¿verdad? Su rostro, ¿verdad? Vemos su interior, su sangre y su ministerio, ¿no? Para lo que él venía para hacer el sacrificio, ¿verdad? El sustituto. Entonces vamos a ver Hebreos 9:26 nos habla de su entrega, ¿verdad? De esta representación como el sacrificio. Dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ven, las escrituras ponen al Señor Jesús en el puesto más sublime, como el único que puede representarnos, el único sacrificio aceptable delante del Padre, porque Él se presenta a sí mismo, el perfecto, para, dice, quitar de en medio el pecado. Solamente Él tiene ese poder. También estas cortinas representan la sustitución que el Señor hizo por nosotros. La palabra carnero, ¿no? Está hablando del el sustituto de los sacerdotes y hasta de el hijo de Abraham. Gálatas 1:4 dice del Señor Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que ahí vemos la sustitución. Él se entrega a sí mismo de acuerdo a la voluntad del Padre para librarnos. Él también es la consagración. Acuérdense siempre la palabra el cordero, ¿no? El carnero, ¿no? La cortina teñida de rojo. Hebreos 7:28 nos habla de cómo Dios entrega al Hijo. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley de Moisés, ¿verdad? Constituía a los hijos de Aarón como sumos sacerdotes a su tiempo. Dice, pero la palabra del juramento, o sea, no la palabra de Moisés, la palabra de Dios posterior a la ley. Obviamente los libros que escribió Moisés son palabra de Dios, pero lo que viene después de la ley a través de los profetas, esa palabra de juramento constituye sacerdote, sumo sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, fue consagrado el Señor Jesús, fue separado para esa obra, fue llamado para ser
sacrificio y sustituto perfecto. Así que vemos la consagración. Todo esto representa la cortina roja, ¿verdad? Dice, cuando estamos cubiertos por la piel del carnero, bautizada en sangre, tenemos redención de pecados, ¿verdad? Noten la idea del tesoro del cielo, de tesoros de hoy, que es que el Señor nos cubre, ¿verdad? Si Él nos cubre con su sangre, ese carnero, ese cordero de Dios, estamos comprados, redimidos, limpios del pecado. Éxodo 26:7 menciona la tercera cortina. Dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Noten cómo las tenían que conectar una con otra porque el lugar era bastante grande. Y aquí les voy a leer, esto no alcancé a escribir, hablando del pelo de cabra, ¿no? Dice, sin duda la cabra era el sacrificio principal para la ofrenda del pecado. ¿Se acuerdan los diferentes tipos de ofrendas? Que había el holocausto, la ofrenda del grano, la ofrenda de paz, la ofrenda para el pecado. El animal más usado era la cabra para el sacrificio, para la ofrenda del pecado. Pero vamos a ver, a mencionar más bien que habían dos hombres que la escritura menciona específicamente que usaban pieles de cabra en su vestidura. Y esos dos hombres fueron Elías y Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la palabra que él se vestía de pieles de cabra y comía langostas, ¿verdad? Y miel. Igual Elías, el uno, Cristo mismo proclamó que Elías era un tipo o figura de Juan el Bautista, o sea, los dos representaban a algo. Estos fueron precursores de la primera y segunda venida de Cristo. Malaquías 4:5 y Juan 1:23 nos dice, Malaquías, déjenme leer el de Malaquías porque el de Juan es más conocido. Juan habla de, de Juan el Bautista. Malaquías, vamos a ver Malaquías 4 y versículo 5 para ver qué nos dice de Elías. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta referencia es a la segunda venida de Cristo. Cuando se habla del día de Jehová, como hemos estudiado en otras clases, se habla del día de la venganza del Señor, cuando Él venga con gran poder y gloria. Y va a ser un día grande y terrible, pero el Señor dice que antes que ese día venga, Él va a mandar al profeta Elías. Apocalipsis también nos habla de que Elías va a regresar. Acuérdense que Elías se fue al cielo sin morir. Entonces él necesita venir y va a ser muerto por la gente que rechaza al Señor Jesús antes de la segunda venida. Entonces, esta mención del pelo de cabra, dice, estas vestiduras de piel los distinguían como profetas elegidos de Dios, tanto a Elías como a Juan. Dentro de las dos cortinas hechas de pieles de los animales de sacrificio estaba entretejida la promesa de la venida del Mesías. Entonces, si regresamos aquí, entonces tenemos, vamos a ver, el primero habla de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Su físico, ¿no? Que no era muy atractivo y la gente no lo veía con hermosura, ¿verdad? El segundo que estaba teñido de rojo, que era de piel de carnero, representa, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Su consagración, la sustitución. Y el tercero, que era el de las cabras, representa su venida, tanto la primera como la segunda. Viene él, a a morir por nosotros y después viene a reinar este, en este mundo. Así que esa es dice, los colores del techo de lino fino
eran los mismos que los de las puertas del atrio que hemos estudiado ya, azul. O sea, vamos a la cuarta cortina. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. O sea, ya este es otro material. Hemos visto en clases anteriores lo que es el azul, ¿verdad? Él representa el cielo, ¿verdad? El púrpura, el, su reinado, ¿verdad? Su linaje real. Y el carmesí, ¿verdad? Su muerte, su sangre. Pero la única diferencia entre esta cortina y la de la entrada era que esta la tenían que hacer con querubines bordados. Dice de obra primorosa, una habilidad muy preciosa, ¿no? Como la que tiene nuestra hermana Elsie de bordar, ¿no? Escogieron, ¿se acuerdan? Había un hombre que el Señor le había dado la habilidad para hacer toda obra de este metal, ¿verdad? Y también usaron a las mujeres que cosían, ¿verdad? Así que esta cortina tendría que tener querubines de obra primorosa. Ahora, uh, a pesar de la similitud en la tela y los colores de la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y el techo del lugar santo, o sea, no solamente a lo que entraban lo podían ver, sino arriba también iban a ver estos querubines, ¿verdad? La hermana hace un estudio y dice y hace este comentario que ella siempre pensó que los querubines obviamente representaban a los ángeles que están alrededor del trono de Dios. Y eso pareciera ser como la idea de todos, ¿no? Que obviamente se está entrando a la presencia de Dios y se van a ver ángeles. Pero ella nos anima a que leamos el Salmo 61:4 y estemos abiertos a considerar que esos querubines no necesariamente representan a los ángeles, sino miren lo que dice el Salmo 61:4. A ver, dice, es el versículo que leímos como el tesoro de hoy, dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, o sea, hablándole a Dios, hablando de que Dios es el que nos está cubriendo, ¿verdad? Dios como es la presencia de Dios. Vamos a ver el Salmo 17:8, a ver qué otra, el Salmo 17:8, a ver qué otra idea nos da, a ver si amplía el mismo concepto, ¿no? Dice el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Lo mismo, o sea, hablándole a Dios, ¿verdad? Las alas de Dios. Este es el Salmo 17:8. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y vámonos al Salmo 63:7 para ver también la misma idea de las alas. Salmo 63:7 dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces, reconociendo la presencia de Dios en diferentes aspectos de nuestra vida, como el Señor es nuestro refugio, Él es nuestro socorro, Él es el que nos cubre con sus alas, ¿verdad? Ahora, recuérdense que el Señor Jesús en muchos de los salmos es Él el que está hablando, ¿no? Entonces le está hablando al Padre. Entonces, sí hay material para decir que los, los, eh, las alas que se veían ahí era la protección de Dios sobre su hijo, sobre sus hijos. Me gustaría, y lo voy a hacer después, ver exactamente la palabra hebrea que se usa para querubín, para entender que si
sí, básicamente se habla de la presencia divina de Dios, pero eso nos pone la hermana para meditar. Dice, cuán perfecta figura de las alas protectoras de El Shaddai, el cuidador. La palabra El Shaddai es el cuidador. Es Cristo el que nos cubre, ¿verdad? Dios mismo, Jesucristo. Las alas de Dios cubrieron a sus hijos con seguridad, gozo y afecto, en su perfecta condición de progenitor. Dios es tanto Padre como Madre, así también lo presentan las Escrituras, tanto el que con amor marca la disciplina, como el que protege y alimenta, el que cubre a sus hijos con su vida. Bien, entonces dice, vamos a terminar con el versículo lema, el tesoro de hoy, y vamos a tenerlo en mente para memorizarlo. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú verdaderamente, Señor, eres nuestro refugio, nuestra defensa, Señor. Ay, cuántas veces hemos corrido a ti, como dice tu palabra, a ti correrá el justo y levantado será, Señor. Cuántas veces podemos imaginarnos a esas gallinas cubriendo a sus pollitos, Señor, o cualquier animalito, Señor, cuánto hace por proteger a sus hijos de la lluvia, del viento, Señor, de la bulla. Señor, tú siempre nos cubres y lo haces, Señor, con tu presencia y con tu palabra. Por eso dice que es nuestro escudo, nuestra defensa, tu verdad. Señor, ayúdanos a siempre contrarrestar los ataques del enemigo con tu verdad. En nuestros pensamientos, responderle con tu verdad, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro protector, eres nuestro cuidador, el Shaddai. Gracias, Señor, porque somos tuyos, Señor, y nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Nadie nos puede quitar de tu abrazo, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.